Dios. Bendito Dios, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias a Dios primeramente por este hermoso privilegio, esta hermosa oportunidad que me da el Señor de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Con ese buen deseo de alabar y glorificar a nuestro Dios, que se merece toda honra, gloria y alabanza. Doy gracias también al pastor que me cede este privilegio de poder dirigir este culto, en el cual espero que nos vamos a gozar, ¿verdad? Que nos vamos a regocijar en la bendita presencia del Señor. Les invito que se pongan de sobre vuestros pies y vamos a leer un hermoso salmo, el Salmo 127, para honra y gloria del Señor. Leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que coma pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bendito Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos dado inicio a este maravilloso culto, donde vemos aquí, ¿verdad?, que Dios es el que protege, el que cuida. Amados hermanos, somos nosotros bienaventurados que hemos aprendido a confiar en el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que estar, ¿verdad?, felices, contentos, porque Dios es el que cuida de nosotros, amados hermanos. Hemos leído un maravilloso salmo donde nos habla, ¿verdad?, de la seguridad que tenemos en el Señor. Bendito Dios. Les invito a que oremos para que demos inicio a este maravilloso culto, para que cantemos al Señor. Amantísimo buen Padre que está en gloria en este momento, Señor, venimos delante de tu santa y bendita presencia primeramente para darle las gracias, Padre, en ese nombre maravilloso de Jesucristo, su Hijo amado, por cuanto los permite y los concede, Señor amado, llevar a cabo este maravilloso culto en el cual esperamos, Señor amado, que todo lo que nos permita hacer sea esa honra y gloria para nosotros, sus hijos, su pueblo, y esa rica y abundante bendición sobre cada uno de nosotros, Señor amado. Bendiga, guarda y cuida a los presentes como los que están ausentes. Ayúdalos, guárdalos, Padre Santo, esperando, Señor, que todo lo que los permite hacer sea esa honra y gloria para usted en Cristo Jesús. Oh, Señor amado, bendice, Señor amado, al que va a cantar, al que predica tu palabra, Padre bendito, que sean instrumentos en el cual tu Espíritu Santo es el que va a hablar, Padre bendito. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, te rogamos y te pedimos, Señor amado, que seamos, Padre Santo, usados por tu Santo Espíritu, Señor amado. En ese nombre bendito y maravilloso de Jesucristo, su Hijo amado, le damos infinitas gracias, Padre Santo, y le pedimos la protección, la ayuda y la bendición, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor amado, por este hermoso privilegio, por esta hermosa oportunidad que nos da de poder alabarle, adorarle, Padre bendito, a usted que se merece toda honra, gloria y alabanza, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, su Hijo amado, sea alabado y glorificado tu santo nombre. Gracias, Padre, en ese nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor amado. Bendito Dios. Gracias, Padre. Bendito Dios. Sea alabado y glorificado tu santo nombre. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Dios bendiga al pastor que me cede este privilegio. Asimente a mis hermanos que están en los hogares. Dios los bendiga, ¿verdad? Esperamos que ellos también se van a estar gozando con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también alabando a nuestro Señor, porque es menester que cuando estemos viendo y oyendo este culto, ¿verdad? También nos unamos a darle la honra y la gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos de las diferentes congregaciones, ¿verdad? Del concilio, más que todo, mis hermanos en Ohio, que sabemos que están un poco estorbados de salud, pero
el Señor, pues, quien nos ayuda. Nosotros hemos estado orando por ellos y así por todo el concilio, esperando que los guarde, los bendiga y los fortalezca, pues ya que la palabra del Señor dice que debemos de orar los unos por los otros. Bendito Dios, me es un privilegio dejar con cada uno de nosotros el tiempo de la adoración. Cantemos, unámonos todos, el hermano Josué, él con cada uno de nosotros. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por darnos una nueva oportunidad de estar en este lugar para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Vamos a cantar unas hermosas alabanzas. Vamos a comenzar con la número 208. Gloria a Dios. La 208. Voy a contar lo que dice en el Génesis. Voy a contarlo porque hay necesidad y que lo sepan todos los vivientes y que conozcan las obras del Creador, de que lo sepan todos los vivientes y que conozcan las obras del Creador. Dios fue quien hizo los cielos y la tierra. También al hombre del polvo lo formó y así hizo todo el firmamento y de los astros la lumbrera menor y así hizo todo el firmamento y de los astros la lumbrera menor. Mandó a Noé que construyeron arca para salvar a la generación. Mejor dudaron y todos se burlaron y no quisieron a Noé obedecer. Mejor dudaron y todos se burlaron y no quisieron a Noé obedecer. Vino el diluvio y todos se ahogaron y así murieron a causa de su error. Las cataratas del cielo se abrieron por la sentencia que el Padre les mandó. Las cataratas del cielo se abrieron por la sentencia que el Padre les mandó. Hoy no es Noé que está predicando, es Jesucristo en boca de sus siervos. Y hoy el arca que se está anunciando es Jesucristo, nuestro gran Salvador. Y hoy el arca que se está anunciando es Jesucristo, nuestro gran Salvador. La tierra muestra las obras de sus manos
cielo. El cielo indica que hay gloria más allá, y las estrellas que están en el espacio, ellas indican la majestad de Dios. Y las estrellas que están en el espacio, ellas indican la majestad de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la alabanza 223. Jehová Padre bendito. Jehová Padre bendito, tú que hiciste al hombre, hiciste al patriarca Noé, hablaste al oído el pregón del evangelio, y aquellas almas no quisieron creer, dijeron: estás loco. Cuando ha habido diluvio, en el día de la prueba, se van a lamentar. Se amotinó la gente, corrió desesperada, mirando hacia el arca para poder entrar. Se amotinó la gente, corrió desesperada, mirando hacia el arca para poder entrar. El arca se ha cerrado, un ángel ha sellado, el hombre no ha querido oír la voz de Dios. Dios no perdona al hombre si es que sigue pecando o sigue caminando por senda de maldad. Dios no perdona al hombre si es que sigue pecando o sigue caminando por senda de maldad. Leones y serpientes iban aparejados, y sigue con gran ira la inmensa tempestad. Amigo, tú que escuchas, el arca ahora es Cristo, acéptale su nombre para poder entrar. Amigo, tú que escuchas, el arca ahora es Cristo, acéptale su nombre para poder entrar. Gloria a Dios, hermosa alabanza, ¿verdad? Vamos a continuar con la última alabanza, con la número 37. En Cristo feliz es mi alma. Gloria a Dios. En Cristo feliz es mi alma, precioso es su célico don. Su voz me devuelve la calma, su faz me anticipa el perdón. Yo soy feliz en él, yo soy feliz en él. El gozo y la paz inunda mi ser,
pues yo soy feliz en él. Mucho antes que yo le busco, me atrajo a su amado redil. De amor en su brazo llevóme. Doy dicha y encantos a mí. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en él. Su amor fraternal me circunda, su gracia conforta mi ser. Su Espíritu Santo me inunda de un noble y extraño poder. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en él. A él sería un día semejante, dejando este cuerpo mortal. Y mientras discípulo amante, ser quiero hasta el día final. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en él. A él sería un día semejante, dejando este cuerpo mortal. Y mientras discípulo amante, ser quiero hasta el día final. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en él. Gloria a Dios, que haya sido para la honra y gloria del Señor, que el Señor les bendiga. Bendito Dios, gloria a Jesús, Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad? Le hemos cantado al Señor esas hermosas alabanzas, esperando que nuestro Dios también las reciba, ¿verdad?
esta última alabanza decía que somos felices, ¿verdad? Es en Cristo Jesús que somos felices, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros ahora descansamos de muchas cosas que lamentablemente el hombre y la mujer que no conocen, ¿verdad?, a Cristo como deberían conocerle, están esclavizados, pero bendito Dios que Él nos ha libertado y ahora somos libres para honra y gloria del Señor y somos felices en Él. Bendito Dios. Bueno, amados hermanos, ¿verdad? Después de haber cantado, haberle alabado al Señor, viene otro maravilloso tiempo, ¿verdad? Más céntrico todavía, en el cual espero que con esa reverencia y aún mayor, ¿verdad?, recibamos la palabra del Señor, ya que la palabra de Dios es digna de ser oída, recibida y reverenciada por todos, ¿verdad? Porque como dice Santa Palabra, lo que viene de arriba es sobre todos. Bendito Dios. Así es que me va a ser un privilegio, amados hermanos, que viene el predicador. Vamos a encomendar, ¿verdad?, al predicador, al Señor, para que después tengamos ese privilegio de recibir el consejo de la palabra de Dios. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo y buen Padre que está en gloria, en este momento te damos gracias, Padre bendito, en ese nombre bendito y maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos da, Padre Santo, después de haber cantado, haberle adorado, Padre bendito, a través de la alabanza. Viene el maravilloso tiempo, el consejo de tu palabra, Padre bendito, que esa palabra, Señor amado, pueda ser leída y discernida con la virtud de tu Espíritu Santo. En el nombre maravilloso de Jesucristo, su Hijo amado, yo le pido, le ruego y le suplico, Señor amado, que use al siervo, Padre bendito, que sea instrumento a través del cual tu Espíritu Santo es el que va a hablar, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Le rogamos y le pedimos, Padre Santo, que envíe, Padre Santo, el consejo para tu pueblo. Usted que conoce la necesidad de cada uno de nosotros, conforme la necesidad que hay en nosotros y su amor, misericordia, hable la palabra a su pueblo, Padre bendito, en el nombre maravilloso de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Padre bendito, el que hable a través de tu siervo, Señor amado, ya que no va a hablar nada de sí mismo, sino de la palabra suya, Padre Santo, esa palabra viva, Padre Santo, que transforma, esa palabra que, Padre bendito, por la cual fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe, Padre bendito, de manera que todo lo que se ve ha sido creado por tu palabra, Padre bendito. Permita, Señor de la gloria, que nosotros, con toda reverencia, con toda solicitud, con toda, Padre Santo, voz y alegría, recibamos tu palabra bendita, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre Santo, por este privilegio, Padre bendito, que nos da de estar en tu casa con ese buen deseo de rendirle culto a usted, Padre Santo, que se merece toda honra, gloria y alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos y hermanas, ¿verdad? Hemos puesto nuevamente, ¿verdad?, al predicador y también nuestra vida, ¿verdad?, que el Señor que conoce, ¿verdad?, nuestras vidas y también la necesidad de nosotros, conforme su misericordia, use a su siervo trayendo el consejo de la palabra y que nosotros también, ¿verdad?, con toda reverencia y alegría, gozo, recibamos la bendita palabra del Señor, amados hermanos, porque el consejo siempre viene para bien. Es un privilegio dejar con nosotros al hermano Eliezer, él con cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Damos gracias al Señor la oportunidad que nos concede de reunirnos todos en este día, ¿verdad?, para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor porque nos ha dado la vida, la salud y hasta este momento estamos en este lugar. Amén, amén. Toda la gloria y toda la honra sea exclusivamente para Él. Doy gracias también por este privilegio que me concede de traer la palabra de Dios en esta hora, la cual pido que se unan conmigo para leer en nuestras Biblias en el libro del Evangelio de Mateo. Vamos a leer su capítulo 14. Evangelio según Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 12 al 14. Gloria al Señor.
Mateo capítulo 14, versículo 12 en adelante se lee como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Gloria al Señor. La palabra de Dios en este día. Vamos a hablar un poco, hermanos, de la compasión de Dios y cómo, hermanos, nosotros también tenemos que practicarla en nuestras vidas. Vemos, hermanos, esta parte, ¿verdad?, que hemos leído, que justo antes que esto sucediera, donde hemos leído, vemos que nos da un relato Mateo de lo que había pasado y cómo llegamos a este punto. Y empieza el capítulo diciendo que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y en su corazón dijo a sus criados: Juan el Bautista, que ha resucitado a los muertos, y por eso actúa con esos poderes. Este personaje, ¿verdad?, este gobernador, este rey, había sido puesto sobre una provincia en Israel que le fue permitido gobernar por medio del Imperio Romano, el cual controlaba muchas partes del mundo que se conocía en ese tiempo. Y hermanos, la conexión que él tenía, ¿verdad?, con Jesús era que su padre, que había reinado antes de él, había querido matar a Jesús cuando escuchaba que había nacido el rey de Israel, el verdadero rey de Israel. Y pensando que este reinado era carnal, era físico, buscaba matar al niño Jesús. Pero Dios, hermanos, había movido a través de un sueño a su padre José que se fueran a Egipto con María y con el niño hasta que pasara el peligro. Y cuando murió ese rey, ¿verdad?, se levantaron sus hijos para poder reinar sobre esa región. Ahora, el nacimiento de Jesús, hermanos, fue después del nacimiento de Juan el Bautista. La Biblia nos dice que María, cuando se dio cuenta que estaba embarazada por parte del Espíritu Santo, hermanos, fue a su parienta Elizabeth, y Elizabeth también había tenido un embarazo milagroso, un embarazo, hermanos, del cual no se esperaba. Pues dice su palabra que ella con su esposo eran avanzados de edad, pero cuando su esposo cayó en suerte, Zacarías, para dar sacrificio y hacer oración en el templo, dice, hermanos, la Biblia que se le presentó un ángel y le dijo a Zacarías que le iban a hacer un niño y que le iban a poner su nombre Juan y que iba a ser el mensajero que Dios utilizaba para que después de él viniera Jesucristo, ¿verdad? Y hermanos, dice la Biblia que cuando María se encontró con Elizabeth, dice que Elizabeth, movida por el Espíritu Santo, dice que profetizó y habló acerca del nacimiento de Jesús sin antes conocer, ¿verdad?, que de María iba a salir Jesús. Y que Juan el Bautista, estando dentro de su vientre, hermanos, se gozaba dentro de ella al reconocer que estaba en presencia de quien, hermanos, sería la madre de Jesús. Esta es la conexión de Jesús, de Juan el Bautista y de Herodes. Vemos, hermanos, que Juan el Bautista tenía por lo menos 6 meses más avanzado de edad que Jesús. O sea que muchas veces pensamos como dos personajes distintos, uno mucho más mayor que el otro tal vez en nuestra mente, pero la realidad es que ellos estaban bien cerca de edad, porque, hermanos, Elizabeth tenía como 6 meses de embarazo cuando María, ¿verdad?, empezó a dar a luz, cuando ella empezó a estar embarazada. Y, hermanos, ese era el tiempo que tenían ellos, unos meses que estaban aparte en cuanto a la edad. Y, hermanos, pero el trabajo de ellos eran únicos, porque el trabajo que ellos tenían fue dado por Dios mismo.
Dice la Biblia, hermanos, que desde el tiempo antes del nacimiento de Jesús, Isaías hablaba de un mensajero que hablara al pueblo de Israel para sacarlo de las tinieblas a la luz, para poder presentar a quien fuese el rey de Israel, el que los librara de sus pecados, el que les diera la liberación de todas sus angustias. Fue, hermanos, profetizado el nacimiento de Juan el Bautista y después de él también el nacimiento de Jesús. Pero vemos que, hermanos, el propósito de Juan el Bautista simplemente era de anunciar la venida de Cristo. Y él dice en la Biblia que empezó a predicar y empezó él a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Él decía: el hacha está puesta en la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego, que arde y que su gusano nunca muere. Este fue el mensaje de Juan el Bautista, y empezó él a bautizar, y de repente, hermanos, un día, ya cuando había establecido su ministerio, ya cuando había establecido, hermanos, seguidores que lo seguían, que aún él tenía su propio discípulo, aparece un personaje que se le acerca en el Jordán, y él lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús vino a él y dijo que le bautizara, Juan le dijo: no soy digno ni desatar tus sandalias. ¿Por qué me pides que yo te bautice? Yo tengo que ser bautizado por ti. Pero fue para cumplimiento de la palabra y, por ejemplo, a cada uno de nosotros. Aleluya. Jesús, hermanos, empezó su ministerio después que Juan el Bautista ya estaba establecido como un predicador y como alguien que bautizaba a la gente. Pero, hermanos, lo interesante, lo más hermoso de esto es que en Juan, cuando veía que Jesús iba predicando y que iba bautizando, dentro de él nunca nació una raíz de amargura, dentro de él nunca nació una envidia, sino que los discípulos de Juan llegaron a Juan y le decían: mira, este que tú bautizaste ahora está predicando y bautizando. Y él le dijo: es menester que yo mengüe y que él vaya creciendo. Es menester que Juan vaya, hermanos, haciéndose aparte y que Jesús vaya creciendo, porque el evangelio, porque la palabra de Dios no era palabra de Juan, sino que Juan simplemente era un mensajero que Dios usaba para anunciar la venida de Cristo. Simplemente para preparar el camino, para poder, hermanos, preparar los corazones de los hombres para que pudieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Juan, hermanos, un hombre que no le temía, ¿verdad?, al ministerio de Jesús, que no le temía al poder de Jesús, que no le temía la influencia de Jesús, porque él sabía bien que su trabajo era anunciar, que era estar delante de Jesús, pero que últimamente el que haría la obra era Dios en Jesús. Y Juan estaba contento, Juan estaba satisfecho con eso, porque él hacía el trabajo que él le había sido enviado y nada más que eso. Pero, hermanos, ¿dónde viene Herodes? Dice la Biblia que Herodes conoció a la mujer de su hermano Felipe, la tomó por esposa, y un día Juan, hermanos, sin temor, él que le había hablado a los fariseos, a los líderes religiosos del pueblo, los había llamado generación de víbora, gente que huía del fuego, gente que huía de la calor, que no aguantaba la calor del fuego, sino que huían para ellos estar acomodados, para ellos estar contentos en su propia influencia y en su propia riqueza. Y Juan no temía llamarlo generación de víboras. Y a ellos es que les dijo que el hacha estaba puesta a raíz de todo árbol. Esta gente, hermano, generación de víbora, árbol sin fruto, lo que Juan les estaba predicando. No tenía temor, porque era respaldado por el poder del Espíritu Santo. Aunque tal vez no lo entendía, pero respaldado por el poder del Espíritu Santo. Juan se levanta contra Herodes y le dice: no es menester, no te es lícito tomar la mujer de tu hermana. Y por esto Herodes lo había encarcelado, lo había echado a la cárcel por hablarle la verdad. Porque Herodes estaba acostumbrado que la gente le elogiaba, estaba acostumbrado que la gente hablara bien de él, que buscara su favor. Pero Juan el Bautista no buscaba el favor del hombre, sino que buscaba el favor de Dios. Juan el Bautista buscaba, hermanos, hacer la voluntad de Dios, sino de los hombres. Y por eso él dijo estas palabras. Pero, hermanos, el respaldo de Dios era grande, que Herodes fácilmente lo hubiera matado. Pero dice que Herodes temía matarlo, porque temía al pueblo, porque Juan lo tenían a él como profeta.
Mira, hermanos, la manera que Dios guarda a Juan. Herodes lo hubiera matado, lo hubiera quitado, hubiera querido borrar su memoria de la tierra, pero Dios no permitió esto hasta que llegara el tiempo apropiado. Ahora la conexión, hermanos, de Juan el Bautista y Herodes está establecida. Un día Herodes no había oído de Jesús, pero llega la palabra, hermanos, llegan a noticias de quién era Jesús y de la fama de Jesús. Y Herodes, hermanos, no había escuchado de quién era Jesús. Y él decía, Juan el Bautista, el que ha resucitado a los muertos. ¿Cómo llegamos a este punto? Mateo nos aclara y nos dice, después que Juan fue encarcelado, estuvo ahí un tiempo, Herodes tenía temor a matarlo. Pero dice que un día, cuando él, hermanos, le llegó el tiempo de su cumpleaños, estando él en fiesta, dice, hermanos, juntamente que él celebraba con Herodías, su esposa, y con la hija de ella, que, hermanos, en un tiempo esta hija era sobrina de Herodes, pero ahora es su hija por causa del matrimonio, ¿verdad? Dice que él estaba en fiesta y él había tomado y él celebrando, y que la hija de Herodías danzaba en medio, y que esto agradó a Herodes. Hermanos, en su estado de ebriedad, en su estado, hermanos, de alegría, él empezó a tener cierto agrado al baile que hacía esta muchacha, esta hija de su esposa. Y dice que tanto fue la influencia que tuvo esta muchacha a los ojos y a la carne de Herodes, que dice que le dijo a ella y le prometió con juramento darle todo lo que ella pidiera, aunque sea la mitad de su reino. Imagínense, hermanos, de qué manera la carne, hermanos, se hace débil ante la tentación, que no aguanta y que hace cualquier cosa por querer satisfacerse. Pero, hermanos, esta promesa que hizo Herodes, si él hubiera estado sobrio, él no lo hubiera hecho. Si él estuviera sobrio, él no hubiera hecho lo que después venía. Y él juró con juramento darle hasta la mitad de su reino. Lo que él había tenido, lo que él había poseído, no le era lo suficientemente valuable para poder guardarlo, sino que por un baile él estaba dispuesto a entregarlo. Imagínense, por agradar la carne estaba dispuesto a dejar algo de valor para él, por agradar a la carne. Pero esta muchacha había sido instruida por su madre, porque no era solamente Herodes que había herido a Juan el Bautista con esas palabras, sino también a la esposa de Herodes. Y le dice ella, y le mandó, hermanos, siendo instruida por su madre, le dice, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora se entristece Herodes porque sabe que había hablado con juramento y que tenía que cumplir su palabra. Lo que él había hecho en un momento de gozo, en un momento de alegría, ahora, hermanos, le era para él tristeza. Qué rápido, ¿verdad? Cambia el ambiente, qué rápido cambia el panorama para Herodes. Y dice que él tuvo que hacerlo, aunque se entristeció, pero tuvo que hacerlo. Y dice, hermanos, que entonces ordenó a decapitar a Juan en la cárcel y que trajo la cabeza en un plato, se lo dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Termina, ¿verdad?, la historia de Juan el Bautista. Para Herodes ya no existía Juan el Bautista, aunque le era para él un poco de temor y tristeza tener que decapitarlo, tal vez por lo que pensara el pueblo. Pero Herodes, hermanos, no estaba al tanto de lo que había sucedido, porque según él, tal vez Juan el Bautista todavía tenía influencia en el pueblo. Pero para este momento Jesús ya se había adelantado y Juan, cuando estaba encarcelado, veía que la gente se iba de él y que iba a Jesús. O sea que cuando Herodes mató a Juan el Bautista, aunque era un hombre, hermanos, que la gente pensaba bien de él, pero su influencia no era tan grande. Y después del tiempo, cuando Herodes veía que el pueblo no se levantaba contra él tal vez se tranquilizaba un poco más, él tal vez se sentía más calmado, porque el temor que él tenía anteriormente de matarlo, ahora ya no lo tenía, porque había muerto y nada había pasado. Pero dice, hermanos, que él oyó entonces de Jesús y dijo, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso actúan con estos poderes. Herodes ahora temía a Jesús,
pensando, ¿verdad?, que Jesús era Juan el Bautista. Y pensaba él tal vez que él venía con venganza para vengarse de la muerte de Juan el Bautista. Pero hermanos, todo al contrario. Todo al contrario. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que los discípulos de Juan tomaron el cuerpo de Juan y lo, hermanos, sacaron de la cárcel y lo enterraron, y que fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y dice, hermanos, la parte que hemos leído, que cuando esto oyó Jesús, dice que se apartó de ese lugar en un barco y se fue a un lugar desierto y apartado, queriendo él, ¿verdad?, estar a solas, queriendo él estar en luto por la muerte de un ser muy querido, que era Juan el Bautista. Acuérdense, hermanos, que la diferencia de su edad no era bastante. Eran 6 meses, menos de un año. El cariño que él le tenía. La Biblia no nos da la historia de cómo creció Jesús, pero de seguro, hermanos, que creció con Juan, que ellos habían compartido momentos juntos, tal vez cuando iban al templo para adorar. María con Elizabeth habían de haberse, hermanos, muchas veces reunidas en sus casas y compartido mucho tiempo. Jesús, hermanos, sabía cuál era el ministerio a través del entendimiento de la sabiduría divina. Él sabía cuál era el ministerio de Juan, cuál era su propósito, y por eso cuando fue a bautizarse buscó a Juan, porque él sabía cuál era la tarea que Juan tenía hacia él. Y él fue y buscó un lugar para llorar, para estar a solas, para orar, para meditar, para estar en luto sobre la muerte de Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice que la gente lo oyó y dice que lo siguió a pies hacia la ciudad. Y cuando llegó Jesús, dice, hermanos, que ya estaba una gran multitud. Imagínense, hermanos, Jesús como hombre, estando en la carne, él tenía emociones, él sentía tristeza, él sentía dolor profundo. Son muchas las veces, hermanos, son más de una vez que Jesús, hermanos, la Biblia nos indica que Jesús se sentía triste. Tal vez no diga exactamente que estaba llorando, porque nosotros conocemos, ¿verdad?, el versículo más famoso, uno de los versículos más famosos y conocidos de la Biblia, que es Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, su gran amigo. Y si lloró ante la tumba de Lázaro, ¿cuánto más no iba a llorar sobre la muerte de Juan el Bautista? La Biblia nos dice, hermanos, que cuando Jesús estaba en el desierto, después que había pasado la tentación del enemigo, llegaron los ángeles a servirle. La Biblia nos dice, hermanos, que Jesús muchas veces iba a solas. La Biblia nos dice que antes que él muriera, Jesús, hermanos, llegó al jardín de Getsemaní y empezó, hermanos, a orar y a llorar. Y él decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y hubo necesidad, hermanos, que los ángeles vinieran a fortalecerlo, según nos dice creo que el libro de Lucas, que llegaron para consolarle, para fortalecerlo. Jesús sentía estas emociones. Jesús sentía el dolor de la muerte de Juan el Bautista. Pero, hermanos, él, en vez de tener la oportunidad de consolarse en el Señor, él, en vez de tener la oportunidad de llorar delante de su Padre, dice que vino a él la multitud y él vio la gran multitud. ¿Y qué hizo él, hermanos? Póngase en su lugar, lamentando la muerte de un ser querido, lamentando la muerte de alguien a quien usted ama, y que venga la gente, usted queriendo estar a solas, pero que más se golpea a la gente y lo busca. Eso, hermanos, da hermanos, cierta emoción, tal vez de enojo, de desesperación, de apartarse de la gente, de querer estar a solas y no tener, hermanos, que estar con personas alrededor de uno. Pero Jesús, hermanos, dice la Biblia que él, en vez de estarse enojado, de buscar evitar a la gente, dice que él tuvo compasión de ellos. Tuvo Jesús compasión en su luto, en su dolor, en su tristeza. Él tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos entre ellos. Y no solamente los sanó, sino que la historia sigue diciendo que él, cuando llegó la noche, hermanos, llegaron los discípulos y dijeron, Señor, este lugar está desierto, la hora ya ha pasado, hay que dejarlos que vayan a sus hogares a buscar comida. Pero Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, sino que ustedes tienen que darle comida. Jesús tenía compasión de ellos, sanó a los que estaban enfermos y ahora Él los iba a alimentar. Nosotros conocemos bien la historia, ¿verdad?, del milagro que hizo Jesús, hermanos, con los peces y los pedazos de pan, hermanos, que Él bendijo y repartió y hubo suficiente para todos. Aunque los discípulos no lo creían, pero hubo suficiente. Jesús actuaba de una manera de compasión.
aunque él estaba herido, aunque él estaba dolorido, aunque él estaba triste. Pero hermanos, él tuvo compasión de aquel pueblo, de aquella multitud. Jesús no venía para vengarse contra Herodes. Herodes, si tuviera la oportunidad de pedirle perdón a Jesús por la muerte de Juan el Bautista, él hubiera sido perdonado. Por lo menos esa petición, si él hubiera pedido perdón por eso, él hubiera sido perdonado, porque Jesús no venía con venganza, sino que venía con compasión. Dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios no vino al mundo, hermanos, para hermanos, venir con venganza al mundo por el pecado del hombre, aunque muchas veces había querido Dios aún hasta destruir al pueblo de Israel, pero hermanos, siempre tuvo compasión Dios de su pueblo y siempre tendrá compasión de su pueblo y tiene compasión de su creación, de la humanidad, y quiere compartir de esa compasión para poder salvar a la humanidad de su pecado. Pero es necesario que el hombre busque esa compasión, que busque esa misericordia en Dios, porque Dios está dispuesto a dársela. Jesús, hermanos, en su tristeza, en su dolor, todavía tenía compasión de aquel pueblo. Aún cuando no estaba tal vez al 100% con alegría, con gozo, pero él sentía compasión. Él sentía que su corazón era movido para este pueblo al ver su necesidad. Amén. Jesús estaba movido a compasión y todavía sigue de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en lo que se le llama el tiempo de la gracia. Es el principio, hermanos, de la creación del mundo. Dios, hermanos, habiendo creado al mundo, sabiendo que el hombre iba a caer, pero Él tenía un plan ya hecho, ya preparado. Cuando el hombre cayó, hermanos, cuando se apartó de la gloria de Dios, cuando se volvió al pecado, el plan ya estaba hecho de enviar a su Hijo unigénito Jesucristo para morir por los pecados del hombre. Mientras que el hombre iba de continuo al mal, su corazón era de continuo al mal. Dios tenía un plan para el hombre, usando al patriarca, hermano, a Noé, para poder salvarse Noé y su familia y comenzar de nuevo. Pero cuando el hombre empezaba nuevamente a hacer la maldad, Dios levanta un hombre llamado Abraham, que era justo en todo, de toda su familia. Abraham, Dios veía que era justo y lo usó a él para levantar a un pueblo, para que por medio de ese pueblo Dios pudiera estar en comunicación y relación con su creación. Pero el pueblo de Israel siempre, hermanos, encontraba una excusa, una razón para apartarse, para querer ir tras los ídolos de los pueblos de su alrededor. Pero Dios todavía tenía compasión de ellos y Él todavía mantenía su promesa hacia ellos de enviar un libertador y un salvador que los salvaría de todos sus pecados. Pero hermanos, Israel no quiso oír, no quiso obedecer, pero Dios también tenía un plan para eso. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron y aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es a nosotros, los que no somos judíos, según, hermanos, la sangre, según el linaje nuestro, según la carne, pero que a través del sacrificio de Cristo, de su compasión, esa promesa que tenía Israel, esa compasión que Dios tiene para Israel, ahora lo tiene para nosotros. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que os hagáis, que dice él, que no quiero que os olvidéis que por medio de Israel vosotros ahora los gentiles habéis alcanzado misericordia. Por la desobediencia de ellos vosotros alcanzáis de misericordia, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. O sea que la compasión de Dios no está solamente para un pueblo, sino para toda la humanidad, para todo aquel que quiere recibirle, para todo aquel que se sienta, hermano, atribulado, que se sienta triste, que se siente que ya no puede más, que se siente desahuciado, tal vez por los hombres, por su familia, por la medicina, por la ciencia, pero Dios tiene compasión por ello para poder también otorgarle la salvación de su alma. Dios, hermanos, tiene esa compasión. Tiene compasión, aunque el hombre muchas veces le falla. Dice la Biblia que Él permanece fiel. Aunque nosotros, hermanos, somos infieles, Él permanece fiel porque su compasión es grande para nosotros.
Juan dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, tenemos para con Dios abogado con el Padre a Jesucristo mismo, el cual es la propiciación no solo de nosotros, sino de todo aquel que en Él cree y que le teme. Amén. La compasión de Dios, hermanos, se muestra en la vida del hombre, se muestra en el mundo. Pero hermanos, el mundo no quiere recibirla. El hombre no quiere recibirla. El hombre no quiere, hermanos, recibir esa compasión porque prefiere actuar conforme a su propia voluntad, actuar conforme a su propio deseo, conforme a la carne que lo induce al pecado. De eso es lo que el hombre se quiere alimentar. Pero de la compasión de Dios, muy pocos quieren, hermanos, recibirla. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es compasivo para cada uno de nosotros. Dice el salmista que Él se acuerda que somos polvo. Como el Padre se compadece de su Hijo, así Dios se compadece de todos los que le temen. Esta es la compasión de Dios. No vino Él por venganza, sino para salvarnos, para darnos la oportunidad de estar reunidos. A nosotros que en otro tiempo eras enemigos, que eran advenedizos, que eran extranjeros, ahora somos hechos conciudadanos y herederos de la justicia de Dios. El reino que había sido prometido para Israel también es prometido para nosotros a través de esa compasión. La compasión de Cristo, de Jesús, de Dios, se ha, hermanos, ampliado no solamente a Israel, sino a cada uno de nosotros. Y es menester que cada hombre, que cada mujer busque esa compasión para poder recibir la salvación de su alma. Jesús, hermanos, vemos que a través de su trayectoria, Él sufría mucho, de una manera que nosotros tal vez jamás sufriremos. Jesús vino con la intención de hacer el bien. Vino Él, sanaba a los enfermos, levantaba a los oprimidos, a los que estaban, hermanos, encarcelados o encadenados por fuentes, hermanos, de demonios, por fuentes, hermanos, diabólicas de maldad. Él los libertó de esos demonios, los libertó de los malos espíritus, no importando la edad, no importando cuál sea su nivel en la sociedad. A grandes y a pequeños, Él tuvo compasión de muchos. Él sanó, hermanos, a la hija de Jairo, un hombre, hermanos, un principado de la sinagoga, un hombre en la sociedad de ese tiempo, con una altura alta, hermanos, en la sociedad. También sanó a la mujer que sufría de flujo de sangre, esa mujer que le era prohibido por su enfermedad acercarse, hermanos, a la sinagoga. Él, hermanos, la sanó en el mismo lugar donde se encontró con Jairo. Esta mujer que no podía acercarse a nadie, ni a la sinagoga, mucho menos a los principados, a los fariseos, pero ambos en ese momento buscaban la compasión de Dios, buscaban la compasión de Jesús, y Él no hizo acepción de persona, sino que a ambos los sanó. La compasión de Dios se extiende no por lo económico, no por el estado social, no, hermanos, por lo que el hombre le puede dar a Él, sino que Él dentro de su corazón, dentro de Él mismo, está lleno de compasión para todos. Jesús, hermanos, sufrió. La gente que buscaba apedrearlo, la gente que buscaba matarlo, la gente que hablaba mal de Él, Él todavía los amaba. Cuando Él se acercaba, hermanos, llevando la cruz, Él le decía a su Padre: Padre, no tengas, no tomes este pecado en contra de ellos, no saben lo que hace. No tomes en cuenta este pecado. Ellos perdónales, Padre, porque no saben lo que hace. Imagínense, hermanos, siendo Él maltratado, siendo Él abandonado por sus discípulos, siendo Él abandonado por la gente que Él tenía más cerca de Él, siendo abandonado por la gente que lo había escuchado hablar, siendo abandonado por aquellos a quien Él había sanado. Ahora en este momento de soledad, cuando estaba enfrente a la muerte, Él le dice a su Padre que perdone sus pecados. La compasión de Cristo, la compasión de Jesús. Y este es un gran ejemplo para nosotros como hijos de Dios. Vemos la historia de Esteban, un hombre, hermanos, que el deber, la tarea de él era de cuidar a las viudas y a los huérfanos. Él no hacía nada indebido. Él no hacía nada, hermanos, en contra de la ley. Él no hacía nada en contra, hermanos, de las reglas de ese tiempo, sino que él cuidaba de las viudas y de los huérfanos. Pero ¿cuál era el problema de Esteban? Era que él predicaba también la palabra de Dios.
Esto no le gustó al Sanedrín, no le gustó a los fariseos, al sumo sacerdote. Lo llevaron delante de él y le acusaron con testigo falso que él había blasfemado. ¿Y qué pasa, hermanos? Esteban, en vez de él querer defenderse como hombre inocente, él busca compartir el evangelio. Él busca compartir lo que él había aprendido, lo que él había recibido. Él buscaba compartirlo a aquellos que se habían levantado contra él, aquellos que hablaban mal de él, aquellos que le acusaban falsamente. Él tuvo suficiente compasión para querer compartir la salvación que él había recibido, para querer compartir la historia que él había recibido, para querer compartir aquella, hermano, alegría, aquel gozo de la salvación que él había recibido. Él empieza a hablarles desde el principio, hermanos, desde que Dios llamó a Abraham, con relatar la historia hasta llegar a Jesús. Pero aquel pueblo no quiso escucharlo. Se tapaban, hermanos, los oídos para no escuchar. Lo sacan y dice la Biblia que empiezan a apedrearlo. Y él, hermanos, habiendo querido él darle la palabra de Dios, el evangelio, la palabra de salvación, ellos lo que hacen es querer matarlo y empiezan a apedrearlo y les caen las piedras y él sabe que esta no va a salir. Él sabe que lo único que le toca es la muerte. Él sabe que nada más le espera sino perder la vida por causa de Cristo. Y dice la Biblia que en vez de desesperarse, en vez de entristecerse, en vez él, hermanos, de enojarse, en vez él de pedir venganza o auxilio, dice que vio hacia arriba y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y él dice, él en sus propias palabras, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que él le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él tuvo compasión de aquellos que querían matarlo. Él le dijo, no le tomes en cuenta este pecado, porque él sabía que todavía había oportunidad. Y saben que Esteban tenía razón, porque había uno dentro de esa multitud que sí, para él había esperanza. Había uno dentro de esa multitud que la gente se había puesto, hermanos, sus vestidos delante de los pies de él para querer apedrear a Esteban. Y dice la Biblia que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Él estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Él estaba 100%. La muerte de Esteban estaba aprobado por Saulo. Pero dice la Biblia que Esteban le dijo, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué pasa? Nos dice la Biblia que cuando Saulo iba arrestando a la gente para llevarlo a matar, en una de estas que ibas a Damasco, aquel Jesús que había sido testigo de la muerte de Esteban y como Saulo había probado esta muerte, dice que se le aparece en el camino y lo bota del caballo donde andaba, y si le aparece le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Aquella oración de Esteban había sido escuchada en el momento de su muerte. Antes que él dijera, recibe mi espíritu, la oración de Esteban era, no le tomes en cuenta este pecado. Y por medio de esa compasión, por medio de esa oración, Jesús puede alcanzar, Dios alcanza el corazón de Saulo. Y dice la Biblia que Saulo empieza, hermanos, a seguir los caminos de Jesús. Aquel hombre que era un hombre de la sociedad alta, un hombre fariseo 100% judío, que tenía, hermanos, de qué gloriarse. Pero dice, todo esto lo he tomado por basura por amor a Cristo. Todo lo que tenía lo tomo por basura para alcanzar a Cristo, para llegar a Jesús. La compasión de Esteban alcanzó al corazón de Jesús para poder salvar a Saulo y transformarlo a través de una visión, transformarlo en el predicador a los gentiles, a un evangelista, a alguien que estableciera iglesia, a alguien que hiciera un gran trabajo para el evangelio, que escribiera unas letras que nosotros ahora leemos y entendemos cuál es verdaderamente, hermanos, lo que significa el evangelio, lo que significa ser cristiano, lo que significa ser hijo de Dios, porque Dios, hermanos, escuchó la oración de Esteban. La compasión que tuvo Esteban alcanzó él a uno de que lo había matado. Imagínense, hermanos, si Esteban no hubiera hecho esta oración,
Dios, hermano, Saulo no hubiera visto esto, no hubiera escuchado la palabra de Esteban. Y quién sabe si Dios lo hubiera alcanzado, porque Dios obra por senderos misteriosos, es cierto, pero no sabemos. Pero la oración de Esteban fue suficiente para alcanzar a Saulo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también estamos llamados a esta compasión. No importa, hermanos, cuál sea la sociedad, cómo esté, hermanos, el mundo. No importa cómo estén las finanzas de alguien. No importa en qué lugar se encuentre ellos, si tienen educación o no tienen educación, si son entendidos o no son entendidos. Pero el llamado de la iglesia es tener compasión. La misma compasión que Cristo tuvo por el mundo es la compasión que Dios llama a su pueblo a tener para poder predicar su palabra, para poder traer la palabra a aquellos que ahora se encuentran, hermanos, en condenación, pero traer la palabra de salvación a su vida para que ellos también alcancen esta misma salvación. El hombre, hermanos, el deber de la iglesia hacia la humanidad, hacia el mundo, es tener esta compasión que tuvo Cristo, que no importa, hermanos, que el mundo nos aborrezca, no importa que hablen mal de nosotros, no importa que digan cuantas cosas o traten de atacarnos, pero la compasión de Cristo debe estar en nosotros, hacia el mundo, para poder predicar la palabra. La compasión de Cristo también debe estar en la iglesia, del uno hacia el otro, entre hermanos, entre familia, entre comunidad, debe de haber también compasión. El apóstol Juan habla en sus cartas acerca del amor. Él habla acerca del perdón, porque él sabe que somos humanos, él sabe que somos polvos, él sabe que tenemos emociones, pero tenemos ejemplos de Jesús. Él estaba triste, ¿verdad? Él no se sentía tal vez en la condición de tener que estar con la gente, escuchando sus historias o escuchando sus peticiones. Él tal vez como hombre prefería estar a solas para poder desahogarse delante de Dios. Pero él no vio, hermanos, esto, sino que tuvo compasión. Nos dice, hermanos, Pablo en el libro de los Romanos, dice él, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Tener esa compasión hacia el hermano, que cuando lo vea triste, no tratar, hermanos, si yo veo a mi hermano triste, no voy a tratar de elogiarme a sí mismo o de decir cosas, hermanos, que para mí tal vez son de agrado, sino que tengo que meterme ahí con ese hermano y tratar, hermanos, de ayudar a consolarlo, no usando palabras, hermanos, de elogio, no tratando de usar palabras, hermanos, tal vez que para mí suenen bonitos, sino buscar, hermanos, ese compañerismo en el Señor, esa compasión hacia Él, no dejarlo sentirse solo, sino, hermanos, acompañarlo. Como hemos visto, hermanos, en este tiempo hemos visto esto, la compasión de hermanos hacia otros hermanos, que andan, hermanos, repartiendo bienes, que andan repartiendo, aunque tal vez no sean comida que puedan repartir, tal vez una ofrenda de amor por alguien que sabe que está sufriendo, o estando presentes cuando alguien ha perdido a un ser querido, estando presente, hermanos, en persona, o a través de un texto, o a través de una llamada, sentir esa compasión, llorar con los que lloran. Pero también dice, gozaos con los que se gozan. Aleluya. Este gozo, hermanos, no debe de existir la envidia, sino que gozarse con el gozo del hermano, por cualquier logro gozarse con ese hermano, por cualquier cosa que ellos han alcanzado, gozarse sin envidia. Tener compasión los unos con los otros, no importando cómo estemos nosotros, estamos bien o estamos mal, pero sentir esa compasión los unos por los otros. A eso somos llamados. Ejemplo tenemos en Cristo, hermanos, la compasión de Cristo hacia la humanidad y la compasión de Cristo hacia, hermanos, el pueblo que estaba delante de Él. Nosotros también como iglesia debemos sentir esa misma compasión hacia el mundo para predicar la palabra, para hablar, hermanos, de la palabra de Cristo, pero también los unos con los otros para mantenernos en el amor de Dios. Porque todo aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, dice la Biblia que el amor de Dios no está en él. Y es mentiroso, y hace a Dios mentiroso diciendo que tiene a Dios y no tiene amor. Esto, hermanos, no es a lo que la iglesia está llamada, sino estamos llamados a tener compasión, a practicar la compasión, porque ese ejemplo tenemos en Cristo Jesús, el cual murió por nosotros, el cual tuvo misericordia de nosotros, el cual nos mostró su amor, y ahora que Él está en nosotros
nosotros también debemos de tener esta compasión y este amor que Él tuvo los unos hacia los otros. Así que, hermanos, me he gozado yo, hermanos, entendiendo esta palabra, entendiendo que Dios es compasivo aún en este tiempo, aún enfrente de todo lo que está pasando. Él sigue compasivo, Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue, hermanos, buscando que el hombre se acerque a Él. Su compasión no termina, pero llegará el momento cuando sí habrá fin. Cuando dice la Biblia que la iglesia será levantada en el día del rapto, se terminará el tiempo de la gracia. Vendrá Jesús nuevamente. La primera vez que vino Él, vino como Salvador. La segunda vez que Él venga, va a venir como juez. Dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Dice que Él vendrá con espada de justicia, hermanos, y Él peleará en contra de sus enemigos, no con compasión, no con misericordia, sino con juicio. Pero por el momento, Él está todavía con compasión, llamando al hombre a que venga hacia Él, a buscarle de su salvación, de su amor y de la vida eterna. Si usted quiere, puede acercarse a Dios, pedirle perdón. No importa lo que haya hecho, porque muchas veces, hermanos, nosotros ofendemos a otros. Pero, hermanos, aunque la persona tal vez nos perdone, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Llevamos la culpabilidad, llevamos, hermanos, la pena, la cargamos porque pensamos que merecemos mejor morir, pensamos que mejor merecemos el infierno, la justicia. Pero Dios es compasivo, Él nos ofrece su perdón y dice, hermanos, que Él nos libra. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Como está lejos del cielo de la tierra, así apartó de nosotros nuestras iniquidades, borró nuestros pecados y no se acuerda más de ello. Escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Dice, hermanos, en Isaías, cuando Sión dijo, Jehová se olvidó de mí, Él dijo, hermanos, en mis palmas esculpí vuestro nombre. En el libro, hermanos, en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue crucificado, la señal, hermanos, de ese sufrimiento, la señal de ese dolor, estaban en su palma y su costado. Y cuando Tomás, hermanos, él no quiso creer hasta que metió, hermanos, su dedo, hermanos, en la herida de sus manos y su mano en el costado. Él entendió, hermanos, lo que Jesús había hecho era para cada uno de nosotros también. Él, su compasión, su amor no se ha acabado, sino que sigue permanente. Así que el llamado es para aquellos que no tienen a Cristo, buscar la compasión de Él para recibir la salvación. Y si usted es hombre y mujer creyente, cristiana en el Señor, debe de existir en usted también la compasión que Cristo tuvo para todos, para la humanidad, para los amigos, para su hermano, para su hermana, para que aquel día, hermano, dice la Biblia, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero si tenemos estas cosas, entonces la esperanza sigue viva en nosotros de un día alcanzar las promesas que hemos recibido a través de la compasión de Cristo. Que el Señor les bendiga. Bendito Dios, Dios les bendiga, amados hermanos, nuevamente. Gracias al Señor, ¿verdad? Hemos escuchado el maravilloso mensaje de la palabra del Señor acerca de la gran, verdad, misericordia, compasión del Señor, ¿verdad? Que viene a dar lo mismo, ¿verdad? Tener de alguien misericordia o compasión, ¿verdad? Y Dios es el que ha tenido misericordia, compasión de este mundo, de esta humanidad. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor que en una ocasión, cuando el maestro pasaba cerca de la ciudad de Jericó, había un ciego allí, ¿verdad? Y al oír que el maestro pasaba por allí, le dijeron que Jesús era. Dice que dio voces y gritaba, dice, Jesús, hijo de David, le decía, ten misericordia de mí. Y el maestro, ¿verdad? Movido a misericordia, tuvo compasión de él y le preguntó qué quería y lo sanó, amados hermanos. Bendito Dios. Y así, dice su palabra, razón tuvo el mismo Juan, del cual se hablaba, Juan el Bautista, cuando dijo, ¿verdad? He aquí, dijo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tuvo misericordia de este mundo, solamente que lamentablemente mucha parte de la humanidad, ¿verdad?, no considera, ¿verdad?, de suma importancia buscar la misericordia de Dios, buscar el favor de Dios, buscar, ¿verdad?, la compasión del Señor. Buscan a través de sus méritos, de sus esfuerzos personales, agradar a Dios, pero no se puede así. Dice su palabra del Señor
que el sacrificio de Dios está hecho, que es el de Cristo, y lo que tenemos que hacer es recibir el sacrificio de Dios, que es Jesucristo, como nuestro Salvador, y entonces podemos alcanzar nosotros, ¿verdad?, la misericordia y la compasión de nuestro Dios. Dios bendiga al siervo, amados hermanos, un maravilloso mensaje, ¿verdad?, que hemos oído, esperando que nosotros, ¿verdad?, como dice su palabra, que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que tratar también de dar, de compartir, ¿verdad?, estas buenas nuevas con la humanidad. Durante, ¿verdad?, el Señor no ha venido, hay oportunidad de trabajar y nos manda a nosotros que llevemos este mensaje de vida eterna a la humanidad. Así es que gracias a Dios por este maravilloso consejo. Esperamos y confiamos, ¿verdad?, que todos nos gocemos como nosotros lo estamos gozando. Nuestros hermanos también en los hogares se gocen, ¿verdad?, escuchando y viendo el maravilloso mensaje del consejo de la palabra de Dios, que siempre Dios tiene cuidado de nosotros. Así es que les invito a que oremos para que demos por concluido este maravilloso culto para honra y gloria del Señor que hemos tenido. Oremos. Amantísimo y buen Padre que está en gloria, en este momento, Señor amado, le damos infinitas gracias en ese nombre bendito y maravilloso de Jesucristo, su Hijo amado. Padre, gracias por este privilegio que nos da, Padre Santo, de haber escuchado el maravilloso consejo de tu palabra santa, Padre Santo, donde hemos oído el mensaje, ese título que lleva la compasión que usted ha tenido de nosotros, Padre bendito. Ayúdalo, Señor amado, para que nosotros también seamos misericordiosos, seamos compasivos, no de palabras solamente, sino de hechos, de acciones, Padre bendito. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Padre Santo. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentran, Padre bendito, a la congregación, Padre Santo, a los hermanos nuestros que los congregamos aquí juntos. Guarda y bendícelos, Padre Santo. Bendice a todo el concilio, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Mis hermanos allá en Ohio, guarda, bendícelos. Cuídalos y proteja allá en Charlotte, Padre Santo. Guárdales, bendíceles, cuídales, Padre Santo, allá en Winston-Salem, en Carolina, guarda y bendice, y así, Padre Santo, localmente aquí nosotros, guárdalos, bendícelos y cuídalos, Padre, esperando, Señor amado, que este culto que los ha permitido tener sea la honra y gloria para usted en Cristo Jesús y esa bendición sobre nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a todos. Que lo lleve con